Hola gente, bienvenidos a este primer y único episodio, no sabemos aún. Bueno, bienvenidos a este espacio donde hoy vamos a hablar de Mozart. Y bueno gente, tal vez ustedes dirán, bueno Smith, muchos nos hablan siempre de Mozart, nos han hablado de sus obras y del genio que era, pero hoy nos vamos a enfocar en cómo era un genio en busca constante de su independencia. Para entender un poco más sobre este tema debemos cuestionarnos qué pasa cuando un genio como Mozart nace en una época como estas, donde vivían en una monarquía absoluta y bajo un sistema económico antiguo. También debemos cuestionarnos qué tan lejos podía llegar un artista de esta época cuando decidía enfrentarse al poder, a la corte, que en definitiva no era nada fácil. También podemos cuestionarnos si era un genio detestado de la época o definitivamente un prodigio admirado, tal vez admirado por algunos o detestado por otros. También debemos cuestionarnos qué dice sobre su personalidad el hecho de que compusiera obras prácticamente celestiales como la Misa de Requiem. Cuando las comparamos con obras como Leg Min in Arch. Leg Min in Arch, más conocida como Canon en Si mayor, que literalmente traduce chúpame el culo. Eso tuvo que doler. Lasst uns froh sein, morgen ist vergebens. Knurren, brummen ist vergebens, ist das wahre Kreuz des Lebens. Das Brummen ist vergebens, Knurren, brummen ist vergebens. Y para entender un poco más la situación en que vivía Mozart, debemos entender también el contexto socioeconómico en el que él vivía, ya que un músico o un artista en esta época no era ni una estrella de rock ni una estrella musical tal cual hoy las conocemos. Ellos componían música por encargo, y la mayoría de esa música era interpretada en cortes aristocráticas, iglesias o teatros de ópera. Y al mismo tiempo, Mozart componía obras por su cuenta. Estas obras terminaban siendo interpretadas en fiestas privadas o en conciertos que los mismos músicos organizaban, en los cuales podían cobrar una entrada como un ingreso adicional a lo que cobraban por la música por encargo. Adicional a esto, también hacían publicación de sus partituras para venderlas a otros músicos que las interpretaban en fiestas privadas de los burgueses. Y esto explica el tono jocoso e irreverente que tenía Mozart a la hora de componer, ya que esto era algo muy divertido para las fiestas privadas de los burgueses y de los aristócratas. Y estos datos son relevantes porque nos invita a cuestionarnos si Mozart quería crear arte por obediencia o por su propia voluntad. ¡No te oigo! Notamos que Mozart compuso en sus 35 años de vida más de 600 obras entre óperas, sonatas, cuartetos para cuerda, música de cámara. ¡Eres un inútil! Pues podríamos concluir que en definitiva él prefería crear sus obras por cuenta propia
y no por encargo u obediencia. Y mi mamá me dijo que la vida era dura a veces. Adicional a todo lo que les he contado, debemos tener en cuenta que uno de los trabajos más importantes que tuvo Mozart fue un contrato de servidumbre que tuvo con el arzobispado de Salzburgo. ¡Tu mente es estrecha! Es decir, que Mozart era tratado prácticamente igual como si fuera un cocinero más, un mesero o una empleada que limpiaba el hogar en aquella época. ¡Ay, esta grasa no se quita! Y esto que les cuento es muy relevante, ya que Mozart era tratado prácticamente como servidumbre. Y el arzobispado era muy estricto con lo que le solicitaba para componer, y esto incomodaba mucho a Mozart, ya que era tratado como un empleado más, como un sirviente, y no como lo que él pensaba que era un artista. Por lo cual Mozart empezó a dar prioridad a sus conciertos privados, a la venta de sus partituras, y esto también explica el alto número de composiciones que hizo para poder tener una vida alterna o una forma de subsistir fuera de la corte y fuera de su servidumbre. Entra el sol aquí en la playa. En consecuencia, toda la desobediencia de Mozart frente a la corte terminó en una ruptura de su contrato, por lo cual terminó siendo independiente, viviendo de la venta de sus partituras, sus conciertos, clases de piano, pero he de resaltar que esto era una vida supremamente inestable para la época. Hasta la vista, bigotón, gusto en saludarte. Y este es un momento muy importante para hablar de otra de las obras maestras de Mozart, y es la ópera bufa, conocida como Las bodas de Fígaro. Pranzo per tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta, e la cuccagna per valtere, fitta più nobili non si dà. Esta obra cuenta la historia de Fígaro y Susana, dos sirvientes al servicio de un conde que quieren casarse, y el conde quiere ejercer su derecho a la primera noche, es decir, tener relaciones con Susana, su sirvienta, para poder dar el permiso de casarse. En consecuencia, Susana y Fígaro terminan ridiculizando al conde, disfrazándose y con cartas falsas, dejando en ridículo ante toda la comunidad al conde, algo que para la época era muy revolucionario, ya que mostraba que los sirvientes podrían ser mucho más inteligentes que sus propios amos. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità, la 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 la, la 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 la. Esta obra fue tan trascendental que incluso poco tiempo después de su publicación en 1786, durante la Revolución Francesa, fue prohibida y fue censurada, cambiándole sus libretos y aligerando el vocabulario que usaban. Pero aún así el mensaje era claro, y no solo Mozart lo retrataba en una obra artística, sino lo retrataba en su forma de vida, una actitud bastante diogenesca que marcó la historia de la música. Tienes un ideal, un principio, defiéndelo y aférrate a él. En conclusión, Mozart no solo fue un gran genio musical, sino que fue también un personaje bastante irreverente para su época y muy avanzado en su forma de pensar en relación al arte y al trabajo. Por lo cual yo pienso, y si alguien me pregunta, pues Mozart encontró su independencia, aunque le haya costado inestabilidad económica y muchos problemas con la corte. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenía para contarles por hoy, así que manito arriba
y no olviden dejar sus comentarios ahí abajo. Hasta una próxima.